¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues ya estamos en la segunda parte del vídeo de noticias. En esta parte vamos a hablar de Starlink en general, y en particular de las 3 misiones Starlink que se han producido desde el último vídeo de noticias, en las que veremos alguna curiosidad interesante. Y hablando de curiosidades, vamos también a hablar de la miscelánea, donde ya sabéis que os pongo un popurrí de noticias, siempre relacionadas con SpaceX de una manera u otra, pero que no sé muy bien dónde encajarlas. Así que venga, vamos a ello que no hay tiempo que perder. Lift off. No hay semana en la que no tengamos noticias, normalmente buenas, relacionadas con la megaconstelación de SpaceX. Por supuesto, la cobertura geográfica se va ampliando a más y más países, y últimamente se han añadido a la lista las islas de Guadalupe y Martinica, en la costa norte de América del Sur, entre Surinam y Brasil, el país del sol naciente, Japón, donde además se ha aliado con el segundo proveedor de servicios de telecomunicaciones del país, KDDI, para ofrecer Starlink a clientes empresariales, y el archipiélago de Hawái. Esto último es significativo si tenemos en cuenta que la Starship del primer intento de vuelo orbital está previsto que aterrice sobre el mar al norte de la isla de Kauai. También se espera que antes de que finalice el año esté disponible en Jamaica, y ya se están realizando gestiones para poder dar servicio en Zambia. Lo que no se espera, a pesar de que estoy seguro de que a Elon Musk le encantaría, es que el servicio se comercialice en China, donde las autoridades no parecen estar por la labor, y todos nos imaginamos las razones. SpaceX sigue empeñada en hacer llegar su servicio a los lugares más inhóspitos, complejos o insospechados, como las zonas de Florida más devastadas por el huracán Ian, donde se han enviado 120 terminales, escuelas aisladas en el Amazonas, los típicos autobuses escolares norteamericanos o los vuelos regionales de la compañía JSX entre Burbank y San José, en California, donde se ha estado testeando la conexión consiguiendo 100 megabits por segundo a 9.000 metros de altura. Elon Musk tampoco tiene inconveniente, como sabéis, en ofrecer acceso a la red Starlink en aquellos países más, digamos, problemáticos. Así, el CEO de SpaceX, en respuesta al bloqueo del acceso a Internet que las autoridades de Irán han implantado para la población, ha asegurado que quien pueda hacerse con un terminal de su compañía en ese país va a poder utilizarlo y conectarse a la red de redes. Para ello, ha necesitado una excepción a las sanciones que el gobierno de Estados Unidos aplica a las empresas norteamericanas que tienen tratos con el país de los ayatolás. Como sabéis, también en Ucrania, actualmente aún en guerra con Rusia, funciona la red Starlink, donde SpaceX ha gastado más de 80 millones de dólares en apoyo a este país y espera que la cifra ascienda a 100 millones a finales de año, lo que ha llevado a la compañía a pedir al gobierno de Estados Unidos que financie al menos parcialmente el servicio. Tanto molesta esto a Rusia que estos últimos han advertido que consideran a los satélites privados estadounidenses un objetivo legítimo en el marco del conflicto con Ucrania. Saltan chispas. En general, SpaceX ha fabricado más de 1 millón de terminales, y la app se ha colado en el top 100 de aplicaciones descargadas desde la Apple Store. Además, recientemente la compañía ha anunciado que se han superado los 100.000 clientes del servicio Starlink RV, pensado para vehículos recreativos y que no es más que el servicio usual con el roaming activado. Aunque todo esto son buenas noticias, parece que el aumento de usuarios está haciendo descender la velocidad media de descarga, sobre todo en los Estados Unidos, donde habría descendido hasta los 62,5 megabits por segundo desde los 90,5 megabits por segundo. Sin duda, esto explica la prisa que tiene la compañía en desplegar cuanto antes esta infraestructura al completo. SpaceX ha lanzado una antena especial plana de alto rendimiento para usuarios de su servicio Maritime, pensada para soportar vientos de hasta 280 km por hora, vamos, huracanados, y ofrecer hasta 350 megabits por segundo de velocidad de descarga. Todo esto por un módico precio de $10.000 por 2 unidades y una cuota de $5.000 al mes. Hablando del servicio Maritime, la compañía Marlink va a poder ofrecer el servicio a sus clientes al firmar como integrador autorizado Starlink. En otro orden de cosas, en los últimos días hemos conocido 2 noticias que podrían influir en la viabilidad de este proyecto. La primera es que, según estudios realizados por una compañía independiente, el despliegue del 5G podría afectar más de lo esperado a la calidad del servicio Starlink, debido a las interferencias entre ambas señales. Parece que el problema está en la banda Q y los 12 GHz, y podría llegar a impedir completamente la comunicación entre las antenas y los satélites. La segunda es que la FCC ha aprobado una nueva normativa por la que todos los operadores deberán asegurar que sus satélites situados en órbita baja son desorbitados en los 5 años posteriores al final de su vida útil. Hay que recordar que actualmente ese periodo era de 25 años. A priori, esto no debería afectar el despliegue de la megaconstelación, ya que los satélites Starlink tienen la capacidad de modificar su órbita mediante su sistema de propulsión iónica. Y para finalizar este bloque, un pequeño vistazo a la competencia para comentaros que el primer cargamento de satélites OneWeb ha llegado a la India, de cara a su lanzamiento a bordo de un cohete GSLV Mark III, este mismo octubre. Recordad que en noviembre SpaceX también lanzará un grupo de satélites de esta compañía, a pesar de ser competencia directa, debido a que OneWeb se quedó sin la posibilidad de lanzar con cohetes Soyuz por las causas que todos sabemos. Y por último, Link Global ha obtenido licencia de la FCC para ofrecer servicios de conexión a Internet por satélite directamente a través del móvil.
Curiosamente, el primer satélite de esta compañía destinado a ofrecer ese servicio, el Link Tower 1, fue lanzado por un Falcon 9 de SpaceX en abril de este mismo año, y como ya hemos comentado, volverá a lanzar con la compañía de Elon Musk en la misión Transporter 6. SpaceX es omnipresente. Vamos ahora con las misiones Starlink realizadas desde el último vídeo de noticias. Después de 5 aplazamientos debido a las condiciones meteorológicas y otros tantos madrugones para poder estar en directo en el canal, por fin, la madrugada del 18 al 19 de septiembre, SpaceX llevaba a cabo la misión Starlink 4-34. En este caso se trataba de poner en órbita 54 satélites más de la capa 4 de la megaconstelación de SpaceX a bordo del Falcon 9 B1067, que volaba por sexta vez. Por supuesto, tanto las dos mitades de la cofia, que también eran reutilizadas, como la primera etapa, iban a intentar ser recuperadas por el barco de soporte TOC y la barcaza JRTI, respectivamente. El lanzamiento, efectuado desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, significaba la misión número 42 de la compañía este año, 40 de las cuales llevadas a cabo por primeras etapas reutilizadas. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And liftoff of Starlink 4-34. Go Falcon 9. El despegue nocturno nos deparó imágenes espectaculares de los primeros segundos de ascensión, gracias al brillo anaranjado provocado por la combustión del queroseno y el oxígeno líquido, combinado con el paso a través de las escasas nubes que poblaban el cielo de Florida. La separación de las dos etapas, seguida de la eyección de las dos mitades de la cofia y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio, también nos deparó vistas fantásticas de la Tierra con el horizonte todavía iluminado, al mismo tiempo que las luces de las ciudades costeras ya eran claramente visibles. Casi 7 minutos después del despegue, se producía el encendido de reentrada atmosférico, de 20 segundos de duración, y finalmente disfrutábamos de un nuevo aterrizaje con éxito en una barcaza en alta mar, casi al mismo tiempo que el motor de la segunda etapa se apagaba y esta entraba en órbita. Después, aunque no se pudo ver en directo, los satélites eran liberados con éxito y podía darse por concluida la misión. Pocos días después, tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa P1067 llegaban a Port Cañaveral sanas y salvas. Pocos días después, el 25 de septiembre, SpaceX volvió a la carga con un nuevo lanzamiento, esta vez de 52 satélites de la constelación Starlink. Con esta misión, efectuada de nuevo desde la rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral, Florida, SpaceX demostraba que puede realizar 2 lanzamientos consecutivos en menos de una semana desde la misma rampa de lanzamiento. En concreto, necesitó 5 días, 23 horas y 14 minutos, es decir, que puede llevar a cabo un lanzamiento cada 6 días, unos 60 por año. La primera etapa utilizada era la B1073, que volaba por cuarta vez y que sería recuperada por la barcaza Ashok. Las dos mitades de la cofia, que también eran reutilizadas, serían recuperadas por el barco de soporte Bob. El despegue, efectuado durante las últimas luces del atardecer en la zona, nos dejó de nuevo imágenes hipnóticas. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 4-35. Go Falcon 9. Además del paso por el punto de Max-Q, el apagado de los 9 motores Merlin 1D de la primera etapa, la separación mecánica de ambas etapas, el encendido del motor de la segunda etapa, la eyección de las dos mitades de la cofia y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio, fue especialmente interesante ver, gracias a la hora del lanzamiento y a las cámaras telescópicas situadas en tierra firme, cómo ambas etapas y las dos mitades de la cofia se iban separando lentamente. Minutos después se repetía con precisión milimétrica el encendido de reentrada atmosférica de 3 motores en la primera etapa y poco después la espectacular maniobra final de aterrizaje sobre la barcaza, casi al mismo tiempo que la segunda etapa entraba en órbita a 27.000 km por hora y unos 235 km de altura. Minutos después se desplegaban los 52 satélites y días después, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia llegaban sanas y salvas en sus respectivas embarcaciones a Port Cañaveral. Por cierto, como nota curiosa, Elon Musk compartió una imagen captada desde una de las mitades de la cofia en la que se podía apreciar el encendido de reentrada atmosférico de la primera etapa, además del rastro dejado por los gases de escape durante el ascenso del Falcon 9. SpaceX es una mina de imágenes impactantes. Después de un par de retrasos, finalmente SpaceX, solo 7 horas y 10 minutos después de haber lanzado la misión Creo 5, de la que hablaremos más adelante, lanzaba desde la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, la misión Starlink 4-29, con 52 satélites a bordo. Por supuesto, eso significaba un nuevo récord para la compañía, que nunca había conseguido realizar 2 misiones consecutivas en menos de 10 horas.
La primera etapa utilizada era la B-1071, que volaba por quinta vez, y sería recuperada por la barcaza O'Fihely, situada a 650 kilómetros mar adentro en el Océano Pacífico. Por supuesto, también las dos mitades de la cofia serían recuperadas por el barco de soporte Go Quest. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engine full power, and liftoff of Starlink 429, go Falcon 9. Como es habitual en la zona, la niebla nos impidió ver el despegue en sí, pero por otro lado nos regaló una secuencia espectacular protagonizada por el Falcon 9 emergiendo imponente de entre las nubes como un titán. Por suerte, por encima de la molesta niebla, los cielos estaban despejados y pudimos ver el resto del ascenso nítidamente, ya sea con imágenes desde tierra firme, como con imágenes on-board desde la parte superior de la primera etapa. Casi 3 minutos después del lanzamiento, la secuencia de separación de las dos etapas se produjo sin contratiempos, así como la eyección de las dos mitades de la cofia en la segunda etapa y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa. Todo esto con unas vistas de la costa oeste californiana al fondo preciosas. Después de la etapa de crucero se producía el encendido de reentrada atmosférico en la primera etapa para, unos 2 minutos después, proceder con el encendido final de aterrizaje y la espectacular maniobra final que termina posando el vehículo suavemente sobre la cubierta de la barcaza en un alarde de ingeniería. Pocos segundos después, la segunda etapa entraba en órbita correctamente, y aunque no lo vimos en directo, posteriormente se liberó con éxito la apreciada carga en su órbita correcta. Pocos días después llegaban al puerto de Long Beach, en Los Ángeles, tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa. Con este, la capa 4 ya cuenta con 1.424 satélites en órbita, de los 1.584 que la compondrán una vez desplegada en su totalidad. Por cierto, además de fotos espectaculares como esta del Falcon 9 pasando por delante del disco solar durante su ascenso, Elon Musk ha compartido un pequeño vídeo capturado desde uno de los satélites Starlink liberados. ¿Para qué llevarán cámaras? En el que puede verse el encendido de desorbitado de la segunda etapa. Espectacular. Como viene siendo casi tradición, vamos a empezar este bloque con las últimas novedades relacionadas con el telescopio espacial James Webb. Hay que decir que este impresionante observatorio ha estado unos días fuera de servicio mientras los técnicos estudiaban lo que parecía ser un aumento en la fricción mientras se preparaban las observaciones del instrumento MIDI. Al parecer no hay que preocuparse por las repercusiones a medio y largo plazo, pero los científicos querían entender bien el cómo y el porqué de este comportamiento. Ya en lo relativo a la ciencia, hemos tenido las primeras imágenes de Marte, que podrían dar claves sobre su tenue atmósfera, y Neptuno, en las que además de sus tenues anillos, se pueden ver hasta 8 de sus satélites. También hemos podido ver imágenes de lo que podrían ser los cúmulos globulares más lejanos, antiguos y jóvenes que se conocen. Antiguos por estar tan lejos, lo que supone que los vemos como eran hace miles de millones de años, y jóvenes porque los vemos en sus primeros estadios de formación. Por supuesto, nos ha seguido regalando imágenes espectaculares, como esta de la galaxia IC 5332, e incluso ha encontrado tiempo para fotografiar junto al Hubble el impacto de la sonda DART contra el asteroide Dimorpho. Ya que hablamos de la sonda DART, lanzada por SpaceX a bordo de un Falcon 9 en noviembre del año pasado, impactó con éxito el pasado 26 de septiembre en el asteroide Dimorpho, en lo que ha sido la primera prueba de defensa planetaria de la historia. El objetivo era comprobar si podíamos desviar de su trayectoria un asteroide mediante un impacto cinético. El asteroide en cuestión, de 163 metros de diámetro, orbita alrededor de Dídimo, de 780 metros. El evento nos ha regalado unas imágenes espectaculares tanto de su aproximación como del impacto, gracias tanto a las observaciones desde la Tierra como a las fotos realizadas por la pequeña sonda italiana la Fiacube, que viajaba junto a DART. Además, debido a la colisión, el pequeño asteroide ha desarrollado lo que parece ser una cola cometaria, que ya tiene miles de kilómetros de longitud. Lo más increíble es que ya sabemos que, efectivamente, el periodo de rotación de Dimorpho alrededor de Didymos se ha acortado en 32 minutos debido al impacto, mucho más de lo esperado, pasando de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos, con un margen de error de 2 minutos. La NASA había definido que un cambio en más de 73 segundos podía considerarse un éxito, y casi nadie auguraba un cambio en su periodo orbital de más de 10 minutos. Pero sí, señores, por primera vez la humanidad ha cambiado el curso de un asteroide. ¡Qué gran misión! En el entorno de SpaceX tenemos varias noticias interesantes. Por un lado, la plataforma de crowdfunding SpaceX Ventures ha conseguido recaudar más de 17 millones de dólares de personas interesadas en invertir en la compañía afincada en Hawthorne. El objetivo es llegar a los 25 millones para conseguir así llamar la atención de Elon Musk o poder acudir a una de las rondas de financiación futuras. De momento, más de 1.000 personas se han apuntado al carro, invirtiendo una media de más de $1.000 cada uno. Interesante, ¿no? Otro de los bombazos de los últimos días ha sido el anuncio de que la NASA y SpaceX, en el marco del famoso programa Polaris, van a estudiar la viabilidad de una nueva misión de mantenimiento del telescopio espacial Hubble.
La idea es analizar si es posible acoplar la Crew Dragon, convenientemente modificada, al venerable observatorio para, previsiblemente mediante los impulsores Draco, elevar su órbita hasta unos 600 kilómetros de altura, lo que añadiría otros 25 años de vida al ya mítico telescopio espacial. También se estudiará si se puede aprovechar para llevar a cabo alguna otra tarea de mantenimiento, aprovechando que, como sabéis, el programa Polaris va a ensayar la posibilidad de realizar una actividad extravehicular en la Crew Dragon en la misión Polaris Dawn, prevista para el próximo mes de diciembre. SpaceX no deja de sorprendernos. Otro tema importante que parece que se va confirmando es que SpaceX tiene la intención de mejorar la rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral, la de los 4 famosos pararrayos, para albergar desde la misma misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional con la Dragon 2 de carga, en primera instancia, y posteriormente también misiones tripuladas con la Crew Dragon. Esto debería materializarse antes de que entrara en servicio la plataforma de lanzamiento del sistema Starship Super Heavy que se está construyendo en la rampa LC-39A. No está claro si también podrá albergar lanzamientos del Falcon Heavy, pero sería épico. ¿Qué pensáis vosotros? Comentar también, aunque ya sabéis que no me interesa demasiado esa faceta del profeta, rima y todo, que parece que finalmente Elon Musk se va a ver obligado a comprar Twitter tal y como se había comprometido, y debería cerrar su adquisición en las inmediatas semanas. Espero que esto no afecte a sus otros proyectos, y que no se nos desvíe de la misión que todos estamos deseando ver cumplida, ya sabéis, la llegada del hombre a Marte. Crucemos los dedos. Ahora sí, vamos con el carrusel. Primero unos cuantos tips de China. El rover Yutu-2 sigue vivo y coleando en la cara oculta de la Luna después de casi 4 años. Tremendo. China quiere lanzar 2 naves en el mismo lanzamiento para explorar Júpiter y Urano en el marco de la misión Tianwen-4, pero habrá que esperar al 2030. China ha movido el módulo Wentian de su estación espacial a su posición definitiva, y a finales de mes lanzará el tercer módulo Mentian. La misión Tianwen-1 a Marte obtiene el premio internacional del Congreso IAC. Aterrizar en el planeta rojo a la primera bien merece un reconocimiento. Mientras, el administrador de la NASA, Bill Nelson, dice que la cooperación con China depende de China. Eso suena a hablar por hablar, la verdad. Cambiando de tercio, el Congreso estadounidense pide transparencia y rigor en la investigación del fallo de la misión NS-23 de Blue Origin. Veremos qué supone esto para la compañía de Jeff Bezos. Las muestras traídas del asteroide Ryugu por Hayabusa 2 confirman que este cuerpo nació en el sistema solar exterior hace 4.000 millones de años. Spin Launch recauda $71 millones para desarrollar su sistema de lanzamiento inercial mediante una centrifugadora. Ya llevan 10 misiones con su mini prototipo que dispara a 7.000 metros de altura. Sierra Space contrata al ex ejecutivo de SpaceX, Ken Boehner. La industria se rifa a los profesionales de la compañía de Elon Musk. La NASA ha conseguido recuperar el control de orientación de la sonda Capstone. El pequeño demostrador tecnológico sigue adelante y listo para entrar en órbita alrededor de la Luna. La sonda Juno sobrevuela la luna helada de Júpiter, Europa, y nos regala nuevas imágenes espectaculares de la misma. Imaginaos lo que nos deparará la sonda Europa Clipper. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado la segunda parte, tanto o más que la primera. Recordad que aún nos queda una tercera parte más, buscadla por ahí por el canal. Aquí también me voy a saltar los agradecimientos, etc. Esto lo dejo para el tercer vídeo. Así que lo dicho, nos vemos en la tercera parte. ¡Adiós!